Si alguna vez te has preguntado por qué tienes fibromialgia, por qué sufres, por qué no eres feliz o por qué no tienes lo que quieres, quédate. Mi intención al hacer este video es que empieces a recordar quién eres realmente, porque cuando reconoces tu verdadera esencia es cuando comienza el verdadero proceso de sanación. Así que te invito a quedarte hasta el final de este video y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo publico un nuevo video. Las enfermedades, el sufrimiento humano, la ansiedad, la culpa y el miedo que experimentamos en la vida comienzan con algo invisible, algo que ni siquiera podemos tocar, algo que existe en el mundo que rara vez identificamos, pero que nos controla por completo. Es una voz que te susurra que es injusto lo que te pasa. Te dice que algo está mal en los demás, que tienes que defenderte y que tienes que controlar las situaciones que no te gustan de tu vida, que tienes que luchar para poder ser feliz y para conseguir las cosas que no tienes. Esa voz es el ego. Para entender cómo el ego nos atrapa con la enfermedad y el sufrimiento, primero debemos saber qué es realmente el ego. Pero de una vez te digo, yo no me baso en psicología ni en libros de ningún tipo, ni de desarrollo personal, ni de autoayuda. Lo que te voy a decir hoy no está en ningún libro. Yo te voy a hablar del ego desde una mirada espiritual. El ego no es solo orgullo o arrogancia, como muchos piensan. El ego es un sistema de pensamientos que nos mantiene atrapados en la insatisfacción, en el miedo y la culpa. El ego es el reflejo de una identidad falsa que crea la ilusión de que somos unos cuerpos individuales con una identidad propia y con una personalidad propia. El ego es la creencia en la separación de Dios. Es la voz que te dice que eres un cuerpo vulnerable y frágil en un mundo hostil. Su propósito es mantenerte en el miedo para que nunca recuerdes quién eres realmente. Imagina que el ego es como un programa de computadora que fue instalado en tu mente hace años, un programa que se ejecuta de forma automática, porque fue diseñado para eso, para repetirse sin que te des cuenta. Piensa en tu cuerpo. El cuerpo funciona en automático. Tú no necesitas recordar que debes de respirar para seguir viviendo, ¿verdad? Tampoco necesitas decirle a tu corazón que palpite. Eso sucede sin tu intervención. Eso sucede en automático, ¿verdad? Pues de la misma manera opera el ego, de forma automática. Y una de las estrategias más potentes que usa el ego para controlarte es la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfermas, a ti te preocupa tu cuerpo, ¿verdad? Porque ahí es donde sientes el dolor o las molestias y tienes miedo de empeorar o incluso tienes miedo de morirte. Por eso pones toda tu atención en lo que sientes en tu cuerpo, porque quieres curarte, ¿verdad? Y como el ego sabe que el cuerpo es muy importante para ti, pues usa la enfermedad para reforzar la ilusión de que eres un cuerpo. El ego también refuerza la idea de que Dios es un ser independiente de nosotros. El ego nos hace creer que Dios es un ser que está afuera de nosotros, un ser que vive por allá muy lejos. Por eso ves a Dios separado de ti. El ego te hace creer que no eres suficiente tal como eres y se disfraza de tu propia voz diciéndote cosas como: el otro tiene la culpa de lo que te pasa, no te dejes, defiéndete. O también te puede decir: aguántate, no digas nada, sacrifícate para que los demás te valoren y te reconozcan. Y así es como el ego nos mantiene ocupados con frustraciones, resentimientos, preocupaciones o con deseos, para que nunca cuestionemos si todo lo que vemos es verdad. Al contrario, el ego nos convence de que la felicidad está en lograr cosas, como una relación perfecta, unos hijos sanos y felices, tener dinero, tener salud. Querer todo eso nos mantiene apegados a las cosas del mundo, creyendo que sin ellas no podemos ser felices. Por eso, cuando no tenemos algo de esto, sufrimos
y vivimos con una sensación de vacío, de ansiedad y de estrés. Cuando tú tienes mucho estrés, es cuando se te eleva el cortisol. Y si el cortisol se mantiene alto por mucho tiempo, es cuando el cuerpo se enferma. Un ejemplo muy claro es cuando te dejas llevar por tus pensamientos. Cuando piensas que has dado todo por alguien y aún así no te valoran, no te sientes valorada o valorado. Ese es el ego en acción, siempre haciéndonos sentir que algo nos falta. También el ego te hace sentir culpa por querer algo para ti y te mantiene atrapada o atrapado en relaciones donde culpas al otro y quieres cambiar al otro. Pero ahí, sin saberlo, el ego es el que está causando toda esa culpa. Y también el ego causa los miedos, el miedo a la soledad, el miedo al futuro, el miedo a no tener lo suficiente para vivir, el miedo de no ser capaz y una infinidad de miedos. Todos esos miedos son obra del ego. El ego nos hace pensar que si hacemos más sacrificios, si damos más y si somos buenas personas, por fin nos van a querer y todo va a estar bien. Pero la realidad es que pasa el tiempo y cada vez te sientes más cansada o cansado y la felicidad y la tranquilidad que tanto ansías parece nunca llegar, ¿verdad? Es como si lleváramos puestos unos lentes, pero unos lentes oscuros. Y con estos lentes oscuros vemos el mundo y creemos que la vida es complicada. Creemos que debemos esforzarnos más y más para sentirnos valiosos. Pero solo basta con quitarnos estos lentes para ver la realidad con más claridad. Es decir, basta con estar atentos y vigilantes para que el ego no tome el control de nosotros. Porque el ego es muy astuto y muy engañoso. Nos hace estar inconformes con nuestra vida, nos hace arrepentirnos de nuestras decisiones, nos hace creer que necesitamos más cosas para ser felices y también nos hace que nos afecte lo que piensan los demás de nosotros. El ego nos atrapa en un ciclo de pensamientos, emociones y deseos que parecen nunca terminar. Un día quieres una cosa y cuando ya la tienes, quieres otra y luego quieres más. Y total que es un como barril sin fondo, porque cada vez que creemos que estamos más cerca de sentirnos plenos y felices, el ego crea una nueva ilusión. Y así, esto lo repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez, como en la película de Atrapados en el Tiempo. En esta película, el protagonista vive el mismo día una y otra vez, hasta que se da cuenta de esos patrones repetitivos y decide romperlos. Pero ¿de dónde viene realmente este ego? ¿Por qué existe en el mundo? Imagina esto. En el principio éramos uno con Dios, éramos uno con el amor. Es decir, era un solo ser unido a Dios, en perfecta paz, sin separación, sin miedo y sin cuerpo. Éramos solo pura luz y eternidad, hasta que un día, en algún lugar del lejano pasado, que está tan lejano que en realidad nunca ocurrió, fue solo un pensamiento de la mente y este pensamiento fue, ¿y si yo pudiera separarme de Dios? Si yo pudiera existir como una identidad propia, en este instante en el que la mente tuvo este pensamiento de separación, la mente lo tomó como real. Y así fue como comenzó el sueño del ego. Fue solo una idea, un pensamiento. Pero como la mente es muy poderosa, esa idea fue tomada en serio. Y entonces surgió la sensación de haber hecho algo terrible, de pensar en ser alguien con identidad propia, separado de la fuente que es Dios. Desde entonces, el ego es el intento de la mente de escapar de esa culpa inventando un mundo donde parece que estamos separados, separados de Dios. Parece que somos cuerpos de un Dios que está lejos.
Así nació el ego. Nació como una voz que te dice, si te separaste y ahora estás solo, estás en peligro. Tienes que defenderte. Ese es el origen del ego. El ego nace de esta creencia fundamental de que nos hemos separado de Dios, de nuestro origen divino, de nuestra fuente. Esta creencia crea un profundo sentimiento de vacío, de culpa y de miedo. El ego nos dice que estamos incompletos y que necesitamos buscar algo fuera de nosotros para sentirnos completos. Así es como surge la sensación de necesidad, el impulso de acumular y el deseo de controlar. Pero en realidad, todo esto es una ilusión. La verdad es que nunca nos hemos separado de Dios. Nunca hemos estado lejos de nuestro origen divino. Solo hemos olvidado quiénes somos realmente. Y precisamente esa es la chamba del ego. Mantener ese olvido para que no recordemos nuestra verdadera esencia, que no descubramos la verdad, como en la película de Truman Show. Si no la has visto, te recomiendo que la veas porque en esta película el protagonista vive en una realidad completamente fabricada y diseñada por el director de esta película. En esta película todo está perfectamente controlado para que el protagonista nunca cuestione lo que ve y que mucho menos se pregunte quién es él en realidad. El protagonista vive la vida creyendo que todo es real, hasta que un día algo dentro de él empieza a incomodarse. Truman, el protagonista, empieza a notar pequeñas señales de que algo no encaja y comienza a preguntarse si todo lo que ha creído hasta ese momento es real. Y esto es lo mismo que nos pasa a nosotros. Vivimos en una especie de película, donde el director de esta película es el ego. El ego nos mantiene dentro de este show mental que es irreal. Parece real, pero no lo es. Está diseñado así para que no cuestionemos nada, para que no miremos hacia adentro, para que sigamos viviendo en el miedo, en la escasez y el sufrimiento. Pero así como un día Truman comenzó a ver señales y a sentir el llamado a despertar del sueño, así nosotros también. Un día nos llega un video como este y empezamos a cuestionar la realidad y empezamos a verificar esta información. Y poco a poco llega ese día en el que decidimos comenzar nuestro proceso de sanación para regresar a casa. Este es el proceso de sanación que consiste en limpiar nuestro campo mental para estar limpios y así poder regresar a casa para fundirnos nuevamente con la fuente divina, con nuestro Padre Creador. De esto se trata la sanación espiritual. Hoy has dado un paso muy importante al entender cómo nació el ego, cómo nos ha engañado y cómo ha forjado nuestra realidad a través de la separación. Así que si llegaste hasta aquí, comenta con el emoji de la palomita de la paz para yo saber quiénes son las personas que realmente están interesadas en su proceso de sanación. Porque este es solo el primer paso en el proceso de la sanación. En el siguiente video voy a hablarles de cómo podemos limpiar nuestro campo mental y cómo podemos liberarnos del control del ego para sanar. Vamos a aprender cómo soltar esas gafas oscuras y cómo recordar que somos parte de algo mucho más grande y mucho más hermoso, donde ya no vas a sentir miedo y donde vas a desapegarte del cuerpo, porque el verdadero camino hacia la sanación comienza cuando aceptas que no eres este cuerpo que ves, no eres las emociones, ni las historias que el ego te cuenta. Nosotros somos el amor perfecto de Dios. Tú eres el amor perfecto de Dios. Todos somos uno solo con Dios. Si este video te ha resonado, compártelo para expandir este mensaje a más personas. Y recuerda, la sanación comienza con un solo paso, mirar hacia adentro. Así que no te pierdas el próximo video porque te compartiré cómo limpiar la mente para liberarte del ego y que así puedas empezar a sanar de verdad.
Yo me despido por hoy, te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.